¿Qué tal, Milene? ¿Cómo estás? A ver, me permíteme un segundo, ya está. A ver, entonces, vamos a empezar la respectiva clase con el siguiente video. A ver, todos concentrados. Fue una tragedia en una escala extraordinaria. Un terremoto tan potente que movió el eje de la Tierra. Decenas de miles de muertos. Japón entero se movió 3 metros en el mar. Partes de la costa se hundieron más de 1 metro. ¿Qué fuerzas se unieron para crear ese terrorífico desastre? Un equipo de científicos está investigando. Dado que nunca antes habíamos contado con tanta abundancia de datos. En este terremoto no hay misterio, sabemos qué ocurrió exactamente. La costa de Japón está en ruinas. Increíblemente, podría haber sido aún peor. Esta es la historia inédita de cómo la ciencia salvó vidas y cómo los científicos están averiguando qué fue lo que ocurrió exactamente. A 6 kilómetros por debajo del agua, la Tierra se deformó en una vasta colisión a cámara lenta. La corteza terrestre está formada por varias losas rocosas del tamaño de continentes, las placas tectónicas. Japón está situado sobre una de las líneas divisorias entre esas placas. La placa del Pacífico se desplaza 8 centímetros al año, la misma velocidad a la que crecen las uñas. La placa del Pacífico se mete por debajo, llevando parte del terreno en su recorrido. La placa en la que se asienta Japón se comprime y se comba bajo la presión. Una tensión inmensa se ha ido acumulando a lo largo de décadas y de siglos. La energía que provocó este terremoto lleva 200 años acumulándose. Está causada por el movimiento de la placa del Pacífico hacia la placa de Eurasia. Piensen en una goma elástica gigante que llevara 200 años tensándose. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, hora japonesa, la tensión llegó a un punto de ruptura. La cantidad de energía liberada en un terremoto de este tamaño es enorme, y hay que medirla en unidades muy grandes. Si la comparamos con la bomba atómica que destruyó Hiroshima, este terremoto fue probablemente como 2 millones de veces aquello. Una cantidad de energía impresionante. Las más veloces, conocidas como las ondas P, viajaron a 6 kilómetros por segundo. El sistema de detección de Japón las captó al instante. En cuestión de segundos, antes de que nadie se diera cuenta de lo que ocurría, se iluminaron las advertencias automáticas de todo el país. Un anuncio generado por ordenador interrumpió una emisión del Parlamento japonés. Cuando el sistema de advertencia se puso en marcha, la ciudad costera de Sendai, a solo 100 kilómetros de donde el terremoto, temblaba ya. Las ondas de choque llamadas ondas S, más lentas pero más destructivas, habían llegado ya. Esas ondas viajan a 3 kilómetros por segundo. Hundieron el noroeste de Japón en el caos. Las ondas, 100 segundos después de que empezara todo, las ondas S, más lentas pero más destructivas, llegaban a Tokio.
Con 60 segundos de aviso previo, Tokio estaba ya preparada. Pero no para esto. El terremoto duró nada menos que 5 minutos. ¿Qué tal, jóvenes, el video? ¿Qué les pareció? Sí, estaba bueno, ¿no? Sí, así es. Sí, muy bueno, definitivamente muy interesante y algunos datos bastante llamativos, ¿no? Muy bien, Eduardo, Antonio, Norma, Eva, William. Entonces, pregunta, jóvenes, vamos, rápido. Ideas, ¿qué es lo que se nos ha quedado de ese video? ¿Ah? Ideas, vamos. Hablaron de unas ondas. ¿Qué ondas hablaban? Ah, excelente. Antonio, ondas S que son lentas pero más destructivas, excelente, lentas. Y luego hablaban de otras ondas. ¿Cuáles son las otras ondas? Eran dos. Ondas S eran más lentas, excelente. Ondas S y ondas B, excelente. Más lentas, más destructivas. Luego hablaban de, excelente. Luego hablaban de las placas. ¿Vieron ahí cómo las placas se unían? Ahí vieron cómo dos placas se unían. ¿Cuáles eran dos placas? Una placa se fue hundiendo, mientras se iban uniendo, se unían más, otra placa, una se fue hundiendo, después de un momento a otro la placa le resbaló y decidió salir de la superficie. Digamos, esa ruptura fue lo que generó el terremoto. Entonces, ¿qué placas eran? ¿Alguien se acuerda de las placas? Era la placa del Pacífico y la de Eurasia. ¿Okay? Luego nos hablaban de la velocidad a la que se movían las placas. ¿A qué velocidad se mueven las placas, jóvenes? ¿Alguien se acuerda? Exactamente, Ricaldi, 8 centímetros al año. Más o menos a la velocidad en la cual avanzamos los ciclos en la universidad. Entonces, ¿qué más, muchachos? ¿Otro dato? ¿Algún otro dato? No, una broma. ¿Algún otro dato? Ok, entonces datos, digamos, interesantes, ¿no? Suficientes. Por ejemplo, las ondas S son lentas, muy lentas, pero son destructivas, como muy bien lo mencionaron. Y las ondas P son muy rápidas. Entonces, lo que pasó en Japón fue que todo el país de Japón, jóvenes, ya sabía que se venía un terremoto. ¿Cómo se sabe eso? Lo que sucede es que en ese instante que las dos placas liberan la energía, las ondas P llegan a ciertos dispositivos que son muy sensibles al movimiento del suelo y esos dispositivos lo que hacen es automáticamente a través de un programa, un software, lo que hacen es mandar mensajes de texto a todos los móviles. No solo mensajes de texto a los móviles, sino también automáticamente en todos los canales aparece ese mensaje de texto de alerta que dice se viene un terremoto dentro de aproximadamente tantos segundos. Y la gente, por eso es que en el video se ve que existe más o menos un parlamento y ahí aparece una imagen. Esa imagen era un aviso, o sea, si estabas, por ejemplo, si el móvil estaba, por ejemplo, en el cuarto y tú estabas en la sala de tele, fresh, porque veías también ese mensaje en el televisor. Entonces, los japoneses estaban preparados para ese terremoto, no obstante, para lo que no estaban preparados los japoneses eran para el maremoto. Se generaron olas de 15 metros de altura y Japón contaba con defensas de solamente 10 metros de altura. Entonces esos 5
de diferencia fueron los que generaron ese daño. Y eso sería. Entonces nos vamos a la perspectiva sesión. Ok, entonces nos dice, tenemos ondas sísmicas y velocidad de propagación. Entonces, jóvenes, debemos saber que existen, que durante un sismo, conforme avanza la ruptura en el plano de falla, la energía liberada se irradia desde el foco, ya saben, foco, hipocentro, se irradia en forma de ondas. Entonces tenemos cuatro tipos de ondas. Tenemos ondas internas y tenemos ondas superficiales. Dos internas, onda P, onda CS, y tenemos dos ondas superficiales, onda C y onda D. Es decir, que estoy hablando ondas de Love y ondas Rayleigh. Entonces ahora lo vamos a ver. Eh, entonces, ¿cómo es que se detectan y se registran las ondas sísmicas? Las ondas sísmicas se detectan y se registran a través de sismógrafos, acelerógrafos. Ellos miden el desplazamiento del suelo y en función a esos desplazamientos es que se puede determinar la amplitud del suelo, es decir, cuánto se desplaza el suelo, se puede determinar a qué velocidad se desplaza el suelo y cuál ha sido la aceleración. Entonces, sería. Entonces, ¿qué información de las ondas es útil? Existen las ondas, bueno, hay dos propiedades de las ondas sísmicas que varían según las rocas, como se transmiten. La información que es útil es la velocidad de propagación y también la dirección de propagación. Cuando hablamos de velocidad de propagación, por ejemplo, si mencionamos a las ondas P, deben saber que la velocidad máxima que alcanzan las ondas P es hasta, ojo, es hasta, no es D. Es decir, o sea, la velocidad de las ondas P, no, el promedio no es 14, sino es la velocidad máxima. Alcanzar hasta 14 kilómetros por segundo. Los cuales se dan cuando existen rocas rígidas. Las ondas P alcanzan hasta 6 kilómetros por segundo. Y, por ejemplo, las ondas P no se transmiten por fluidos. Aquí hay un error, ¿de acuerdo? Esto está para corregir. La dirección de propagación. Deben saber que las ondas sísmicas se reflejan o se refractan. Debería decir I o debería decir. ¿Okay? Es decir, al atravesar zonas de diferente densidad. ¿A qué se refiere a qué se refiere o qué nos quiere decir el autor cuando dice que las ondas sísmicas se reflejan o se refractan? El autor lo que nos quiere decir es lo siguiente. Asumiendo que esta es la Tierra, entonces, asumiendo que digamos, la Tierra, deben saber que la Tierra está compuesta por distintas cortezas y vamos a ver, a ver un segundo, vamos a ver que
Ya está, ahora sí, suficiente. Vamos muchachos, asumiendo que el foco está ubicado aquí. No vamos a exagerar, ojo, no está ubicado digamos, tan cerca al núcleo terrestre, pero estoy exagerando para efectos para que podamos entender. Entonces, lo que sucede es que las ondas se irradian así, mira. Por ejemplo, acá hay uno, acá va la onda. Entonces, mira, ojo, a esto se refiere cuando hablamos de refractarse, mira, de acá. A esto se refiere el autor cuando dice refractar. Esto es refracción. Eso es refracción. ¿Qué cosa es reflejarse? Reflexión. Mira, esto es reflexión. ¿Se entiende mucho sobre la diferencia? Vamos, chequeamos la diferencia. Es evidente. David, sí, se puede decir para reflexión, sí, pero vamos, ¿se entiende la parte de refractar? La parte de refracción. Claro, o sea, se puede decir que cambia de dirección las ondas al cambiar de capa, ¿de acuerdo? O cambiar de capa, sí, de capa del suelo. Entonces, mientras que la refracción, mira, como que va, al cambiar de capa, como que un poco se desplaza, luego va, luego se desplaza, así. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, muchachos, esto es lo que es, esta es la reflexión de reflejarse, reflexión. Y esto es la refracción, de refractarse, refracción. ¿De entonces, vamos a chequear, por ejemplo, aquí hay una imagen muy, muy clara de lo que es reflejarse y refractarse. Aquí estamos, miren, chequen. Esto es, ¿qué cosa es esto, muchachos? Vamos, esto es reflexión o reflexión o refracción. ¿Qué cosa es esto? Aquí se ha logrado excelente, muchachos. Muy bien, Antonio, María y William. Definitivamente esto es refracción. ¿De acuerdo? Y la reflexión sería lo opuesto, ¿no? O sea, si fuera para que sea reflexión, sería va y luego cambio drásticamente, ¿no? Esa sería la reflexión. Ok, entonces ese fenómeno de refracción ocurre por ejemplo, en lo visual, ¿no? Cuando ponemos un lápiz o un lapicero dentro de un vaso con agua, entonces vamos a ver eso. Vamos a ver la refracción. Entonces, dirección de propagación. Ondas, hablemos de las ondas, muchachos. Tenemos ondas P, que es una onda interna, ¿de acuerdo? Dice, es la más rápida, su velocidad promedio, no máxima, su velocidad promedio es de 8 kilómetros por segundo. Acá hay un error, 8 kilómetros por segundo. Corregimos si estamos copiando. Y es la que primero va a llegar a la superficie. Es muy rápida, muchachos, es muy, muy rápida. Y apenas ocurre la liberación de energía, pasan algunos segundos y ya el sismógrafo ya está detectando eso. ¿De acuerdo? Y luego dice, son ondas longitudinales, comprimen y dilatan el suelo en su dirección de propagación. Comprimen y dilatan el suelo en su dirección de propagación, es decir, mientras se va desplazando hacia la superficie, entonces el suelo se va estirando y acortando, algo así. ¿De acuerdo? Mientras va llegando a la superficie, desde el foco a la superficie. Entonces, ok, entonces dice, se trasladan a través de material líquido o sólido, da lo mismo. Es decir, a través del agua o si no a través del suelo. Ahora hablemos de las ondas S. No te preocupes si no te queda un poco claro de cómo es que se desplaza, porque ahora les voy a mostrar otro video donde vamos a ver cómo es que se desplazan las ondas P, las S y el resto. Dice, ondas S, su desplazamiento es perpendicular a la dirección de propagación. Su velocidad es menor a las ondas P. Su velocidad promedio de las ondas S es de 3 kilómetros por segundo. Generan oscilaciones durante el sismo y producen un gran daño. Se trasladan a través de material sólido. No se trasladan a través de material líquido, muchachos, las ondas S. Tenemos las ondas LOF.
Su desplazamiento es horizontal, paralelo a la superficie del suelo. Y a su vez es perpendicular a la dirección de propagación. Yo sé que te confunde, pero no te preocupes, te voy a mostrar un video y vas a ver cómo es su desplazamiento. Tienes que saber que las ondas LOW son ondas superficiales. Dice, su velocidad es menor a la de las ondas, ¿de acuerdo? Y mayor que ondas Rayleigh. Tenemos solo las ondas Rayleigh. Su desplazamiento es elíptico, en un plano vertical alineado a la dirección de propagación. Su velocidad es menor que las ondas P y S. Y para cerrar la idea, ahora te muestro un video. Mira, tenemos aquí el foco sísmico. En este foco sísmico, en este punto es donde se libera la energía. Entonces, cuando se libera la energía, las ondas tienden a salir, se irradian, tienden a llegar a la superficie. Y mira las ondas cómo están saliendo. Se desplazan, se desplazan, se desplazan, y las ondas conforme llegan a la superficie van disminuyendo. ¿Por qué? Porque se ha perdido energía durante la disipación de calor. Pero mira qué es lo que sucede acá, mira. Nuevamente sale para las ondas, no solo sale una dirección, las ondas salen para todas las direcciones, por si acaso. Entonces, mira, está saliendo, o sea, salen las ondas sísmicas, va disminuyendo lentamente porque ya está viajando mucho tiempo, se pierde energía. Pero mira, cuando llega a suelo blando, esto es un suelo blando, por si acaso, no es agua. Cuando llega a suelo blando, mira, como que eso le da energía llena de vigor a las ondas y las ondas se van con toda la superficie. ¿De acuerdo, jóvenes? Por eso es que en suelos arenosos, donde el suelo es muy blando, no es recomendable tener edificaciones, digamos, mayores a 2 pisos. Si estás, por ejemplo, si tienes una casita en la playa, no construyes más de 2 pisos, suficiente con dos, no más, no te arriesgues, ¿de acuerdo? Eso es mucho. Entonces, vamos a ver un video. Hasta aquí, ¿alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna duda mientras yo voy buscando el video? A ver, César nos dice, el sismo afectaría más a la Molina en comparación, definitivamente, César, definitivamente. Porque sabes que la molina del suelo, en la mayoría, casi toda la molina del suelo es arenoso, es terrible. Por eso sí, definitivamente es correcta tu afirmación. Antonio nos dice, ¿cuál es la principal diferencia entre ondas de cuerpo y las ondas superficiales? Ahora, es el tipo de desplazamiento, tipo de, digamos, de desplazamiento que genera en el suelo, Antonio. O vamos a ver en el video para que veas la diferencia. ¿De acuerdo? El comportamiento de las ondas, sí, es el comportamiento de las ondas, Antonio. Es cómo se mueve el suelo debido a esas ondas. ¿De acuerdo? Entonces, justo vamos a hacer un video, den un minuto para ubicar ese video y eh, poder chequear. Entonces, antes de chequearles, de mostrarles el video, deben saber que, mira, tenemos aquí la Tierra, esta es la Tierra, y lo que va a hacer en el video es que, está aquí, te adelanto para que no te confundas, aquí está la Tierra, asumiendo que aquí está el foco, en el video te van a mostrar cómo se desplazan las ondas P y las ondas S, pero en teoría lo que nosotros hacemos es analizar acá, ¿no? O sea, hacia arriba, ¿no? Decimos cómo se desplaza hacia arriba las ondas P, las ondas S, bla, bla, bla. Ellos te van a explicar, la imagen que veas en el video es hacia la izquierda, es cómo se desplazan las ondas P, las ondas S para este lado, ¿de acuerdo? Para este lado, como diciendo cómo le afecta a esta región de la Tierra, ¿sí? Pero tienes que saber que las ondas se desplazan a todas las direcciones. Ok, ahora sí, entonces nos vamos. Me permiten, jóvenes, un minuto para ubicar el video y poder
El movimiento que se produce en la superficie terrestre durante un terremoto se debe a una energía liberada a gran profundidad en el interior de la Tierra. Esta energía se transmite a la superficie a través de las llamadas ondas sísmicas. El estudio de los terremotos o sismos y de las ondas sísmicas se denomina sismología. Los terremotos se originan cuando las rocas situadas a gran profundidad se rompen de forma repentina como consecuencia de la presión a la que están sometidas o cuando se deslizan a lo largo de una falla. El punto en que se libera la energía se conoce como foco del terremoto. La energía del terremoto avanza desde el foco en forma de ondas internas. Existen dos tipos de ondas internas, esto es, transmitidas por el interior de la Tierra. La onda más rápida es la llamada onda P u onda primaria. Avanza a una velocidad de entre 4 y 7 kilómetros por segundo, dependiendo de la densidad de la roca que atraviesa. Una onda P es una onda de tipo compresivo. El material rocoso se comprime en la dirección de propagación de la onda y posteriormente se expande. Una onda P es similar a una onda que se propaga a través de un muelle. Las espiras se comprimen y ceden en el sentido en que avanza la onda. El segundo tipo de onda interna se denomina onda S u onda secundaria. Se propaga a través de la roca a una velocidad de entre 2 y 5 kilómetros por segundo, aproximadamente la mitad de la velocidad a la que avanzan las ondas P. Una onda S es una onda transversal. El material rocoso situado en su trayectoria sube y baja o se mueve lateralmente de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Una onda S es similar a una onda que se propaga a lo largo de una cuerda. La onda avanza por la cuerda moviendo una parte de la cuerda hacia arriba y luego hacia abajo. Las ondas superficiales se propagan por la superficie terrestre a partir del epicentro, el punto de la superficie más próximo al foco del terremoto. Las ondas superficiales son más lentas que las ondas internas. Avanzan a una velocidad de entre 2 y 3 kilómetros por segundo. Pueden deformar la superficie terrestre, además de causar daños en viviendas, edificios y otras estructuras. Existen dos tipos de ondas superficiales. Las ondas de Love provocan un movimiento de lado a lado perpendicular a su dirección de propagación. Pueden provocar daños al romper carreteras o tuberías. El segundo tipo de onda superficial se denomina onda de Rayleigh. Mueve la superficie terrestre en círculo, hacia arriba, hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Puede provocar daños al desplazar los edificios de sus cimientos. En la mayor parte de los terremotos, los mayores destrozos se deben a las ondas superficiales que hacen que el suelo oscile en dirección vertical y hacia los lados al mismo tiempo. ¿Qué tal, jóvenes? Nos quedó claro, digamos, la forma de movimiento de las ondas. Entonces, David nos dice, ¿esos videos están actualizados respecto a los nuevos descubrimientos? O, bueno, lo que pasa, David, ok, sí. Está bien, Antonio. Me haces acordar, porfa, cuando termino las clases, cuando estamos terminando, para compartirles el link, ¿de acuerdo? David, lo que sucede es que no se trata de que esté actualizado o desactualizado, sino que son, digamos, hechos inherentes respecto al movimiento o a la forma de movimiento del sismo. Esa es la respuesta, es decir, es como que, a ver, wow, no se viene nada a la mente. No, bueno, para no inventar para no inventar ejemplos, lo que pasa es que, David, en realidad existen más movimientos, existen hasta 6 movimientos, pero los más considerables son estos 4 que estoy mencionando, los dos internos y los dos superficiales.
¿de acuerdo? Y eso sería. Entonces vamos a... lo que sucede, William, no, exactamente, esa es la respuesta. Lo que sucede, William, es que en un sismo, lo primero que ocurre son las ondas P. Segundo, las ondas S. Consecuencia de las ondas S, William, es que ocurre las ondas Rayleigh y las ondas del amor. Así es. Así es, ahí. Ahora, hablemos de magnitud e intensidad sísmica. Deben saber que nosotros todo el tiempo cuando oímos en las noticias, oímos, ¿no? Se registró un sismo de 5.4 grados a escala de Richter. O 5.4 en magnitud a escala de Richter. Eso es lo que escuchamos todo el tiempo. Lo que nos está diciendo ahí, o lo que nos dicen las noticias todo el tiempo, es hablarnos de magnitudes. Rara vez escuchamos en noticias que nos dicen, que nos hablan de intensidades. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre magnitud e intensidad? Ahora lo vamos a ver. Dice, magnitud es una escala instrumental, es objetiva. Y luego dice, está asociada. ¿Por qué es objetiva? Porque está asociada a la cantidad de energía liberada durante el evento. También está asociada al desplazamiento que se genera en un sismo durante el evento sísmico. No depende de la distancia, y dice se mide en la escala abierta de Richter. Va de 0 a 9. Entonces dice, para medir la magnitud, ahora hablemos de Richter. Para medir la magnitud de un terremoto se utiliza la escala de Richter, que consta de 9 grados, cada uno de los cuales supone una liberación de energía, corrijamos, de 32 veces, una liberación de energía 32 veces superior a la del grado anterior. No da información sobre los efectos locales. Tampoco nos habla del daño de las estructuras, ni tampoco nos habla de la extensión del área geográfica afectada. Es decir, jóvenes, cuando nosotros oímos en el televisor, tal vez oímos, dice, no, hubo un sismo de magnitud 5.4, repito. El epicentro fue Ancón. Ya está. Cuando nosotros oímos eso, jóvenes, la verdad es esta. La verdad es que nosotros no tenemos ni idea digamos, de cuántos edificios, cuántas edificaciones colapsaron, cuántas personas fallecieron. No tenemos ni idea cuando oímos eso. También cuando oímos un sismo, se detectó un sismo en Tacna, fue de 6.2 a escala de Richter, y ya está nada más, ¿no? El epicentro fue en tal distrito, ¿no? Nada más, no entendemos nada, no suponemos nada, no podemos suponer nada. Así nos dijeran de 7, 8, tampoco podemos suponer nada, ¿de acuerdo? Porque si es de 8 y ha sido en un lugar desierto, entonces no habrá pasado nada, ¿ok? Entonces, eso es. No nos dice nada sobre los efectos, repito, no nos dice nada, no da información sobre los efectos locales o daño en las estructuras. Entonces, sigamos un poco más de Richter. Eso, muchachos, es magnitud, ¿de acuerdo? De eso nos habla Richter. Entonces, aquí está mal digitado, pero bueno, no importa. Entonces, la escala de Richter dice, te menciona que menor a 3.5 en esa escala, no lo vas a sentir. Dice de 3.5 a 4, puedes sentirlo, pero de forma muy, apenas lo vas a sentir. Esto no va, solo causa daños menores, no, eso aquí es un error, no causa ningún tipo de daño 5.4. De 5.5 a 6, produce daños menores, ¿ok? Produce pequeños daños en individuos, es correcto. De 6.1 a 6.9,
puede ocasionar daños muy importantes en áreas pobladas y nada más. Puede ocasionar, sí es cierto, puede y puede que no ocasione daño. De 7 a 7.9 causa graves daños, ¿no? Y mayor de 7.9 provoca destrucción total, no, esto es una exageración. No provoca destrucción total. Entonces, eso es. Luego, hablemos ahora del momento sísmico. Antes de entrar a la intensidad, ¿de acuerdo? Acuérdate que hay magnitud e intensidad. La magnitud no te dice nada, la intensidad sí, pero hablemos un poco del momento sísmico. El momento sísmico, muchachos, ¿qué es lo que hace? Mide la magnitud de un sismo, mide el tamaño de la ruptura y los desplazamientos de los bloques de falla, y es la expresión física más próxima a la dimensión real del sismo. Sí, muchachos, nosotros ¿cómo es que nosotros sabemos, digamos, cuánto fue el sismo que se generó en Tacna? ¿Cómo es que sabemos nosotros? A través del momento sísmico. ¿El momento sísmico qué hace el momento sísmico, profesor? El momento sísmico lo que hace es decirte, cómo se mide el momento sísmico, cuáles son los datos que toma el momento sísmico. El momento sísmico lo que hace es medir el área, por ejemplo, vamos a verlo acá. Lo que hace el momento sísmico es, por ejemplo, si esto es, por ejemplo, toda la Tierra, vamos a poner que esto es vista en elevación, ¿cómo se dice? En un vuelo, en un avión, es un avión, ¿no? Y lo que hace el momento, y esto es toda la vista que tú tienes, ¿no? Aquí hay miles de kilómetros cuadrados. Entonces, el momento sísmico lo que hace es decirte, o hace medir es, ¿cuál es el área? Este es el área, que es medirte, ¿cuál es el área que ha sido afectado debido al sismo? Obviamente, cuando hay un sismo, no toda la Tierra se sacude. Cuando hay un sismo, por eso que tú escuchas muchas veces, o en la noticia, hubo un sismo en Tacna, y tú no sentís nada. ¿Por qué? Porque es solamente una región la que se va a desplazar. Entonces lo que hace el momento sísmico es, medir cuánto es esta área que es afectada por un sismo. Segundo, lo que hace el momento sísmico es decirte vamos a dibujar nuevamente esto por acá, cuánto se ha desplazado esta área de color anaranjado, ahora es la verde, ahora es la misma área, pero es la verde, cuánto se ha desplazado esta área, cuánto se desplazó debido al evento sísmico. Luego mide eh, digamos, la densidad del suelo, de este suelo desplazado. Esta es vista en planta, repito. Densidad de esta área, ¿cuánto es la densidad de esta área que se desplaza? Eso es. Entonces, con esos datos, lo que se hace es hallar, digamos, y una hojita que proviene de la escala que inventó Richter hace más de, no sé, como 80 años, o más, casi 90 años. Con esa escala de Richter, entonces se determina, digamos, cuál es la magnitud de este sismo. Y eso es el momento sísmico. El momento sísmico es lo que usamos hoy en día. Entonces, para saber o poder determinar la magnitud sísmica. O la magnitud de un sismo. Ok, entonces, seguimos dando el momento sísmico. Dice, el momento sísmico es un concepto moderno que se halla relacionando las dimensiones del foco y las constantes elásticas del medio. Es decir, el momento sísmico es igual al módulo de rigidez del suelo que se desplaza por el desplazamiento medio del suelo y la superficie de falla, es decir, la superficie del suelo que se desplaza. Eso es el momento sísmico. Ahora hablemos de intensidad sísmica. Hemos hablado de magnitud, ahora sigue intensidad. El momento sísmico es lo que son los ensayos que nos dan magnitud sísmica. Ahora hablemos de intensidad. Ahora, la intensidad, mientras que la magnitud es objetiva, la intensidad es subjetiva. La intensidad intenta definir el daño en una localidad determinada. La intensidad, dice, depende de la distancia al área epicentral, se mide en la escala abierta de Mercalli modificada y su escala es de 1 a 10. Repito, muchachos, ¿qué cosa es intensidad? Lo que hace la intensidad es decirte
más o menos, con unos números romanos, es la brutalidad del daño generado por un sismo. Por ejemplo, nosotros escuchamos nuevamente en la noticia, hubo un sismo en Tumbes, hubo un sismo en Tumbes de escala, de magnitud 4.8 la escala de Richter. No entiendes nada, ¿no? No importa, ok, que sea 6. Magnitud 6 a escala de Richter, dices, ¿no? Bueno, está bien, no entiendes nada, no dices nada. Pero ahora cambiemos a la persona, cambiemos de canal, cambiemos de canal. En otro canal nos dicen, en Tumbes ha habido un sismo de intensidad, no de magnitud, sino de intensidad de 7, ¿de acuerdo? Intensidad de 7, a escala de Mercalli. Entonces ya con eso te das una idea, con eso puedes decir, bueno, aquí ya hay casitas que se han venido abajo, o han fallado casas, ya puedes decir eso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la intensidad, cuando hablamos de intensidad ya de daños, ¿verdad? Cambiemos de lugar, ya no hablemos en la zona Z, llamémoslo así, en el departamento Z o en la región Z hubo un sismo a intensidad de Mercalli, de intensidad 10, por ejemplo, ¿no? ¡Wow! ¿Qué es intensidad 10? Vamos, mira, vas a Mercalli y vamos, checa aquí, desastroso, dice Mercalli 10. ¿Qué ocurre en la escala 10? Dice, se destruye gran parte de las estructuras de la bañinería, de toda especie. Toda estructura que es de la bañinería, todas se destruyen. El agua de canales, ríos y lagos sale proyectada a las riberas. Eso es, muchachos, eso es escala 10. Ahora, por ejemplo, hablemos de escala 12, por ejemplo. O sea, si tú oyes intensidad 12, entonces tú vas a asumir, ya se entiende, ya se sobreentiende que el daño es casi total. O sea, si tú dices en la zona alfa hubo, digamos, un sismo, un terremoto de intensidad 12, entonces, ¿qué es lo que debes entender? Debes entender ya que en esa zona el daño es casi total. Hubo desplazamiento de masas de arroz, es decir, los cerros se desplazaron. Es decir, que hubo caída digamos, de la tierra, probablemente los objetos saltan al aire, los niveles de perspectivas quedan distorsionados. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a como que quieres caminar y no puedes ver qué es lo que hay adelante porque el suelo está vibrando de forma brutal. Eso, muchachos, eso es. Eso sería, digamos, eso es intensidad, ¿no? La intensidad lo que nos habla es del daño. Sigamos hablando de Mercalli. Ahora hablemos de Mercalli. Hemos hablado de intensidad. Ahora hablemos de Mercalli. Dice, Mercalli modificado. Dice ese se relaciona con la aceleración del suelo. Es decir, cuando tú oyes Mercalli a intensidad 8, por ejemplo, o 9, ya tú debes entender que el suelo tuvo una aceleración ya muy buena, o sea, bastante alta. Se orienta a los efectos en las edificaciones. Es decir, Mercalli te dice, Mercalli sabe de qué depende, no depende de la magnitud del sismo. Lo que Mercalli depende de cuántas casas, entre comillas, siendo un poco toscos, depende de cuántas casas se han venido abajo, así. ¿Se entiende la idea, muchachos? ¿Se entiende la diferencia entre magnitud e intensidad? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, William, excelente. Y el Sin, muy bien, David. Muy bien, muchachos, muy bien, Juan Carlos, muy bien, Antonio. Entonces, luego dice, otro dato, dice, metodología de comparaciones subjetivas y se basa en fuentes de informes de daño. Muy bien, ¿no?
se basa en fuentes de informes de daño. Es decir, se basa en información del daño causado en esa zona. Sí, en eso se basa. No se basa digamos, en cuánta energía se ha liberado, no se basa en ¿qué más? A ver, no se basa a ver, qué más. No, es decir, si hablamos de una escala de, por ejemplo, ¿no? Tú puedes escuchar, por ejemplo, ¿no? A ver, Juan Carlos, tú puedes escuchar, Juan Carlos, mira, hubo un terremoto de magnitud, no intensidad, de magnitud 9, escala de Richter. Tú no puedes asumir nada, Juan Carlos. ¿Por qué? Porque si ese terremoto de magnitud 9 se ha dado en una zona, por ejemplo, cerca de la cordillera de los Andes, donde no hay mucha población, entonces, Juan Carlos, tú no puedes asumir que ahí han fallecido muchas personas, nada por el estilo. ¿Por qué no? Nadie, normalmente uno digamos, en los Andes, zona alta, viven vicuñas, de repente puede asumir que una vicuña se cayó, por ejemplo, ¿no? Durante el terremoto, ya está, nada más. Así es, así es. Pero si, por ejemplo, bueno, o sea, sin ánimo de ofender a nadie, ojo, no me estoy burlando de mis compatriotas que viven en los Andes, por si acaso. No me refiero a que en lugares donde no hay población, a eso me refiero, ¿no? Donde solamente hay animalitos que aprovechan la zona libre, ¿no? A eso me refiero en realidad. Entonces, en cambio, Juan Carlos, Juan Carlos, si tú oyes ahora, dices a escala 10 de Mercalli, un sismo, un terremoto a escala 10 de Mercalli, ya, Juan Carlos, debes entender que ahí pasaron cosas malas. ¿De acuerdo? Así es. Esa es la diferencia entre intensidad y magnitud. Eso sería. Los sismos se clasifican en leves, moderados, severos y catastróficos, muchachos. ¿Sí? Tenemos 4 clasificaciones de sismos. Entonces, esto sería. Hablemos de los acelerogramas. A ver, un segundo, acelerogramas. Ok. Entonces, ahí vamos a entrar, muchachos. ¿Quieren un último video, jóvenes, o ya están hartos de los videos? ¿Qué tal? Videito, ya, ok, está bien. Un video. Los videos que yo pongo son. Así que esa gente, ya. Ricaldi, ya. Bueno, si Ricaldi lo pide, entonces así se hará. Prenda su cámara, dice el otro, ya, ok. A ver, un segundo. Vamos a ver entonces ya un último video. Ya. A ver, un segundo, esa gente. A ver, un segundo, muchachos. Voy a ubicar el video y de ahí un minuto, voy a ubicar el video. La escala de Richter mide la magnitud de los terremotos, eso lo sabemos, pero ¿cómo se interpretan esos datos? ¿Qué quieren decir los números de la escala? Por allá en 1935 el señor Richter se inventó una solución muy elegante para poder comparar los resultados de los sismógrafos. El problema era que un mismo terremoto quedaba registrado de formas distintas dependiendo de la ubicación del aparato de medición.
Recordemos que un evento sísmico es causado por el movimiento de las placas tectónicas y lo que mide el sismógrafo es el movimiento en la superficie donde él está parado. Por eso es que sismógrafos ubicados a distancias diferentes producían resultados diferentes. La solución de Richter, dicho en términos toscos, fue diseñar un análisis para el dibujo que deja el sismógrafo. Se mide cuánto hay entre este punto y este punto, que habla de la distancia entre el epicentro y la ubicación del aparato. Y se mide la distancia entre este pico y la línea de base, que habla del movimiento del sismógrafo mismo. Estos datos juntos, más un par de herramientas de cálculo, dan como resultado la magnitud Richter. Y eso resuelve el problema porque distintos dibujos pueden dar la misma magnitud. En este punto es importante hacer una aclaración. El método Richter ya no se utiliza porque había un alto nivel de imprecisión en los resultados de los sismógrafos, especialmente con terremotos por encima de la magnitud 7. Ahora se utilizan otros instrumentos y se combinan muchos datos. Los noticieros siguen hablando de la escala de Richter porque la escala sismológica de magnitud de momento, que apareció varias décadas después, tiene un nombre harto y en todo caso esa escala nueva se acomodó para utilizar los mismos números que propuso Richter. Pero bueno, lo interesante de esa escala, ya sea la vieja o la nueva, es que es logarítmica. Ya verán esto qué quiere decir. Resulta que hay terremotos que son miles de veces más potentes que otros terremotos. Eso es un problema, porque si uno se pone a graficar en una misma escala un temblor pendejo y un terremoto serio, los números no le caben ni en el papel, ni en la mesa, ni en ninguna gráfica cómoda a leer. Es un poco lo que pasa con el sistema solar. Siempre dibujamos los planetas juntitos, pero la realidad es que hay tanta distancia entre Júpiter y Saturno que la única representación realista sería una en la que los planetas ni siquiera se ven porque son demasiado pequeños en comparación con el espacio vacío entre ellos. Pues bien, las escalas logarítmicas sirven para resolver esa dificultad. En lugar de contar de a 1, la escala de Richter, que es logarítmica, multiplica por 10. Cada número es 10 veces más grande que el anterior. Y dicho sea de paso, que el suelo se mueva 10 veces más brusco quiere decir que se liberó más o menos 32 veces la cantidad de energía. Claro, con respecto al punto anterior de la escala. Entonces, para que se hagan una idea, la magnitud 5 es 10.000 veces más grande que la magnitud 1. Continuando con esta lógica, la bomba de Hiroshima es de magnitud 6, mientras que el meteorito que aniquiló a los dinosaurios, se calcula, sería como un terremoto magnitud 13. Y basta con un terremoto magnitud 15 para destruir el planeta entero. Por supuesto, cuando uno se entera de esto, lo natural es mirar los números casi con morbo. O sea que el terremoto de Fukushima fue como 100 veces más grande que el terremoto de Haití. Sí, pero hay que hacer otra aclaración. Lo que nos interesa cuando vemos las noticias no es la cantidad de energía liberada por las placas tectónicas ni la magnitud objetiva del evento sísmico, sino la historia desde el punto de vista de las personas que sufrieron un terremoto. Uno quiere entender la dimensión del desastre. Y para eso, la escala de Richter, incluso la versión nueva, se queda corta. Básicamente, hay demasiados factores que deberíamos tener en cuenta. La presión, la profundidad, la distancia con respecto al epicentro, la fricción en la falla geológica, la composición del suelo, todo esto importa. Es muy diferente un terremoto que ocurre en el mar, al lado de una ciudad, a uno que ocurre en plena ciudad. Es muy diferente un terremoto en el DF, que está construida sobre gelatina, a un terremoto en Chicago. Incluso cuando las noticias dicen cuál fue el epicentro, uno queda más o menos en las mismas. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Dos cosas. Primero, que pensar en órdenes de magnitud desafía la imaginación, por eso es interesante conocer la escala de Richter. Y segundo, que lo que estudian los sismólogos pierde muchos detalles cuando lo reducimos a un único número.
¿Qué tal, muchachos? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué tal? ¿Un comentario? ¿Algo? Sí, está bueno. Entonces, muy bien, Eva, Norma, Antonio, Lucía. Entonces, miren, jóvenes, muy bien, Yeltsin. Entonces, para resumir lo que nos dice el autor del video, que lo explica muy bien, solo que algo confundido quizá por la velocidad, es que, a ver, vamos a hablar de la escala de Richter. Lo que nos habla el autor de la escala de Richter es, sabemos que varía de 0 a 9 y cada vez que nosotros pasamos de un grado a otro, entonces lo que nos dice, es que es que el desplazamiento versus la energía es, por ejemplo, ¿no? Dice que cuando pasamos de un grado a otro, el suelo se desplaza. ¿Quién me dice? ¿Por cuánto, muchachos? ¿Por cuánto se desplaza el suelo? El desplazamiento será 10 veces mayor de un grado a otro. 10 por 10. Cada vez que pasamos de una magnitud a otra, entonces el desplazamiento habrá aumentado 10 veces más. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. El desplazamiento habrá aumentado por 10. Luego, cuando es respecto a la liberación de energía, entonces la energía será de un grado a otro. La liberación de energía será de, ¿cuánto será, muchachos, la liberación de energía? Excelente, Ricaldi. La liberación de energía será 32 veces más que la otra. Luego, lo que el autor también nos menciona es que esta escala, ¿sí?, de magnitud del inventor Richter, y esta es la escala que hoy se usa, ¿de acuerdo? Solamente usamos la escala, no usamos todos los conceptos de Richter. Los conceptos de Richter, ¿sabes en qué se basaba? Lo que hacía Richter tenía tres, digamos, líneas, ¿no? Uno era, él aquí hallaba la distancia al epicentro, distancia del epicentro del foco, ajá, al acelerógrafo. Entonces, Richter tenía sus acelerógrafos en varias partes de Estados Unidos. Entonces, lo que él hacía era calcular cuánto es la distancia del acelerógrafo al punto donde se libera la energía del foco. Él hallaba, ¿no? Por ejemplo, estaba por aquí. Él hallaba la distancia en tantos miles de kilómetros. Aquí está mi distancia. Este es el punto. Luego lo que él hallaba era el desplazamiento del suelo. Desplazamiento del suelo. ¿Cuánto se desplaza el suelo? Donde está ubicado el acelerógrafo, obviamente. Entonces el desplazamiento era por acá, por ejemplo. El desplazamiento, por ejemplo, era por acá. Entonces lo que hacía Richter era simplemente unía estos dos puntos, este punto con este punto, unía los dos puntos y ya está. Y este era, digamos, en este caso, su magnitud le salía 2.1, por ejemplo. Entonces decía, este terremoto, este sismo fue de 2.1 en magnitud de escala de Richter. Eso es.
Y para finalizar, en el video lo que el autor nos explica, nos dice algo, justo nos habla de la intensidad, sino que no lo menciona. Él dice, lo que a nosotros nos importa es la historia, dice así, la historia contada por las personas que estuvieron en el lugar. Eso es lo que a nosotros nos importa. A nosotros no nos importa, nos mencionaba, cuánto fue la energía liberada. Es cierto, eso es Mercalli. Lo que a nosotros en realidad nos importa es la intensidad, digamos, cómo se vivió, digamos, el sismo en ese lugar. Y luego menciona, por eso es que dice, no, hablar de magnitud es vano, te dice, es en vano. ¿Por qué? Porque mira, esta es la Tierra, esta es la Tierra. Sí, la liberación de energía más o menos se genera por acá. Vamos a exagerar, ojo, vamos a exagerar. Está por aquí. Entonces, así sea brutal la liberación de energía, sea, digamos, a una escala de 8.8 Richter. Entonces, como está muy lejos de la Tierra, es muy probable que el daño, la energía se haya disipado tanto que el daño en la zona no ha sido tan grave. Ahora mira, ojo, a escala de Richter, estamos hablando de magnitud, a escala de Richter es 8.8. Luego tenemos otro terremoto, que la liberación de energía está por acá, exagerando. La escala, la magnitud fue de 6.8. ¿De acuerdo? Es decir, aquí hay una inflación brutal. Acuérdate que la liberación de energía se multiplica por 32. Es decir, aquí es por 32 al cuadrado veces la liberación de energía. Es aquí, es en esta zona, digamos, ¿no? Y aquí es entre 32 al cuadrado. Pero como las placas, la liberación de energía fue en un lugar muy cercano a la Tierra, entonces aquí el daño fue bastante considerable. ¿Se dan cuenta? Ahora, segundo, aquí el suelo rígido. Aquí todo esto, vamos a asumir que es suelo blando. Aquí sí, entonces el daño sería ya brutal, si esto es suelo blando. ¿De acuerdo, muchachos? Por eso que lo que dice, hay muchos factores que importan en realidad cuando hablamos de magnitudes. Por eso es que desafía la imaginación, por eso dice. Así es, muy definitivamente, Antonio. Por eso es que, como tú lo has dicho muy claro, a uno sí le importa la distancia al epicentro, al foco, mientras que el otro no. Y eso lo decíamos en la teoría. Muy bien, Antonio, buena memoria. Eso es, muchachos. Ese es el resumen del video. Entonces, vamos a continuar con la clase. Era bacán, muchachos, si toda la clase fuera puro video, ¿no? Pero bueno, así es la vida, muchachos. Ya está. Entonces nos quedamos aquí en los acelerogramas. Tenemos que deben saber que los registros de los acelerogramas para un solo terremoto o para un solo temblor o sismo, o un solo sismo, son tres. ¿Por qué son tres, profe? Porque te entrega el registro en la dirección este-oeste, el suelo se mueve en este-oeste, el suelo también se mueve en la dirección norte-sur y el suelo también se mueve en la dirección vertical. Tenemos los tsunamis, la palabra tsunami es de origen japonés, lo cual tsu significa puerto y nami ola, algo así como olas en los puertos, algo así, ¿no? Traducción. Dice, son fenómenos marítimos que se producen a lo largo de las costas, consisten en trenes de ondas de periodo largo que pueden alcanzar alturas de 30 metros. La mayoría de los maremotos son generados por levantamientos o hundimientos de los fondos oceánicos causados por sismos de origen tectónico. Sí, muchos, efectivamente. Los maremotos normalmente se generan porque durante la liberación de energía elástica, una de las placas tiende a recuperar su forma original, forma elástica, y en esa recuperación lo que hace es elevar un montón de volumen de agua en la superficie. Por eso es que eso genera tsunamis. Y definitivamente, muchachos, ya se ha dado el caso en Indonesia, creo, si mal no recuerdo, donde se han alcanzado olas de 30 metros de altura, muchachos.
existe eso ocurrió hace poco, y lo más interesante es que eso ocurrió hace aproximadamente 8 años, creo que ocurrió eso, 9, donde se dio ese caso, jóvenes, tuvo como 200.000 muertes, ocurrió en una pequeña determinada zona. Entonces, para que se den una idea de cuánto es 30 metros, la altura de 30 metros, jóvenes, es aproximadamente un edificio de 10 pisos. Imagínate un edificio de 10 pisos hasta 11, y bueno, de ese tamaño o esa altura llegan a alcanzar las olas. Es una película muy interesante sobre el terremoto en Indonesia, no sé si la han visto. Trata de una pareja estadounidenses que viven en Japón y deciden tomarse unas vacaciones en Indonesia. Se va con su familia, la pareja se va con sus dos hijos o tres hijos, y así es, Ricardo, así es. Sí, y ya el spoiler ahí salió. Y es una película muy interesante. Ahí se ve en esa película, muchachos, cómo afectan esas olas a las personas, a todos, sí, a las personas y todo eso. Es muy buena, porque acaso le recomiendo 100%, creo que se llama eh, Lo Imposible, creo que se llama la película. Recomendado, muchachos. Entonces, así es. Sí es interesante, es chévere. Así que te la recomiendo, muchachos. Ok, entonces vamos a continuar. Eh, Hablábamos, ¿no? Que se genera porque se libera energía. Hay una imagen, ¿no? Esta parte, fíjense en esta parte, ¿no? Se eleva parte de la Tierra y por eso es que se generan esos por aquí se ve más claro. Este bloque derecho que se eleva hace que las olas salten. Y eso sería, ¿no? Aquí hay un detalle importante. Fíjense, jóvenes, miren, cuando ocurre un terremoto, las olas, miren hasta dónde puede llegar. Por ejemplo, si hay Chile, miren hasta dónde pueden llegar. Si hay en Estados Unidos, por ejemplo, en Alaska, miren hasta dónde puede llegar Japón. Esas olas llegan a Japón sin dificultades. Entonces, para tomarlo en cuenta, para eso es importante contar con un plan de evacuación ante tsunamis. Aquí podemos hacer, por ejemplo, un plan de evacuación que se tiene que activar inmediatamente luego de un terremoto. Ocurre un terremoto y automáticamente debes actuar. Porque después del terremoto viene un que puede ser de grandes magnitudes. Afirmativo, William, lamentablemente es cierto, pero tendría que ser un tsunami de grandes proporciones, ¿no? O sea, de altura se queda como la de 30 metros. Así es. Entonces, sismo histórico más importantes, tenemos aquí el sismo de Niigata, luego tenemos, que, ojo, también se da por problemas del tipo de suelo, es muy importante. Ven, muchachos, la importancia, si el suelo es blando, o sea, no, si la capacidad portante del suelo es malo, entonces no es recomendable construir varios pisos, ¿ok? Por liquefacción puede fallar. Tenemos el sismo de Kobe, entonces, que se dio en Japón. Miren, muchachos, miren la magnitud que alcanzó. Fíjense este detalle. Acuérdense, existe siempre un eje fuerte y un eje débil. No debería ser así, pero lamentablemente existe. ¿Por qué se refiere con eje fuerte y eje débil? Me refiero a que el sismo se analiza de esta manera. Entonces el sismo se analiza de esta manera. El sismo viene aquí, en eje X y en el eje Y. Entonces, si tienes una edificación así como el que estás viendo ahora, ¿sí o no que es fácil voltear esta edificación? Vista en planta, ojo, vista en planta.
Entonces, ¿cuál será tu eje débil, muchachos? ¿El eje Y o el eje X? El eje débil, ojo. Para este caso, estoy exagerando obviamente con la imagen, pero a ver qué me dijo. ¿Cuál será el eje débil? ¿El eje Y o el eje X? Y excelente, muy bien, joven. Muy bien, William, Eva y Jensen. Muy bien. Definitivamente, ¿no? El eje Y es súper débil. Y el eje X es muy fuerte. Entonces, checa. Ahora, a ver, vamos a seguir. Igual acá, si tengo un pórtico, si yo tengo así, tengo un pórtico de esta manera, entonces, este pórtico va a soportar muy bien una fuerza que venga así, en este eje. Pero si yo le cambio de dirección, le pongo perpendicular a esta dirección, perpendicular, es decir, lo pongo hacia acá con una fuerza técnica así, entonces esto se va a venir abajo. ¿De acuerdo? Entonces, eso fue lo que pasó en ambos casos. Ok, entonces, fíjense, vamos muchachos, mira, eje fuerte, eje débil. Entonces, mira, eje fuerte, ya lo sabes, el eje débil. Mira para qué eje cayó. Cayó para su eje débil. Cuando son no es coincidencia, muchachos, eso siempre se da. Nunca tengas un eje débil. Ahora, fíjate acá, mira acá. Eje fuerte y eje débil. Para el eje débil no pasó nada, se cayó para el lado, ¿qué quiere decir? Para el eje fuerte no pasó nada, se cayó para el eje débil. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, muchachos, para tener en consideración. Las columnas fallaron por corte. Y eso sería, muchachos, miren el daño. Acá tenemos otro edificio. Miren, van a ver algo interesante acá. Miren, muchachos, miren este detalle. Miren. Acá tenemos el terremoto de Valdivia, una magnitud de 9.5. Se dice que es el terremoto de magnitud más grande en toda la historia. Se dio en Chile. Entonces, fíjense cómo que fallan las columnas. Miren estas X. Miren estas X que se forman. Entonces, eso es falla por corte, definitivamente. Y miren este detalle, muchachos. A ver, este detalle me importa mucho. Jóvenes, ¿qué en común tienen ambas fotos? Donde los daños fueron muy, muy dramáticos. Huaraz, el año 70, y Pisco, año 2007. ¿Qué en común tienen estas dos imágenes, muchachos? Vamos, ideas jóvenes, ¿qué en común tienen estas imágenes? Ok, está bien, William, escala vertical alta, gran intensidad, muy bien, ok. Pero ahora seamos más, ¿cómo se dice? Objetivos, o sea, es decir, miren la imagen, miren la foto, ¿ya? ¿Y qué se parece? Exactamente, Lucía, es correcto, Ulyanov. Y el material. El material. Sí, destrucción, muy bien, John y César. La destrucción es total, sí, pero fíjense por qué será una destrucción total. El material. El material. ¿De acuerdo? Ha sido construido con adobe. ¿Cuál es el problema del adobe, muchachos? Les cuento. El problema del adobe es que su resistencia a la tracción, la resistencia a la tracción del adobe es nula, casi nula. Si en el concreto nosotros despreciamos su resistencia a la tracción, en el adobe no hay nada que hacer, o sea, ahí no hay resistencia a la tracción. Entonces, cuando ocurre un sismo, la edificación, la estructura estará sujeta a esfuerzos de tracción y compresión, también a flexión y todo eso. Pero cuando llegue la tracción, cuando es sujeta a compresión, bravazo, te aguanta esa casa, pero cuando la casa es sujeta a tracción, falla, automáticamente falla. ¿De acuerdo? Eso es, muchachos. Por eso la importancia del material. Entonces, igual acá también, metí el material. Luego esta foto, ¿no? Mira esta foto. Y
lo pasan. Miren muchachos, un terremoto, varias casas probablemente sufrieron daños, es muy probable, pero hay casas que literal colapsaron al 100%. Colapsaron al 100%. Es muy probable que sea por el material, es muy, muy probable. Ya está. ¿Qué tal muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? Cuéntame, Ricaldi. Adelante, a ver un segundo, Ricaldi. A ver, Antonio, cuéntame. Profe, una consulta. Entonces, por ejemplo, si tenemos gran distancia entre el epicentro y el foco, entonces se podría decir como que las ondas van perdiendo velocidad o fuerza, no sé cómo llamarlo, de modo que cuando llegan a la superficie ya no causan tantos daños. Algo así es como funciona. O sea, Eh, por, Relativamente, sí, Antonio, pero tienes que tomar en cuenta que si la distancia es mayor, por ejemplo, bacán, siempre y cuando el suelo sea, digamos, de material rocoso. Pero imagínate, ¿te acuerdas de la imagen que vimos? Una de esas imágenes vimos material rocoso y luego entrábamos a un material arenoso, ¿de acuerdo? sí, o sea, en materiales densos la velocidad de las ondas era mayor y en sueltos era menor por la teoría, ¿no? Pero entonces, ¿por qué cuando la distancia del foco al epicentro es grande no hay daños en la superficie? O bueno, no hay daños tan considerables como como cuando la distancia fuese pequeña. En teoría no debería haber en grandes distancias del foco al epicentro, no debería haber porque se disipa la energía, Antonio. En ese proceso, Allá, por eso. ajá, en ese Ya proceso entiendo. de viaje se disipa la energía, exacto. Gracias, ingeniero. Ajá, adelante, Ricaldi. Ya, ajá, ¿qué tiene la escala? No, profe, más bien me refería que con esa escala MW, ¿cómo se usa o qué significa o lo que quiere decir, ¿no? Esa escala W, Ricaldi, es la escala de magnitud de momento. Eso es lo que eso es lo que se trabaja, sino que se presenta con los números de Richter. ¿Te acuerdas que les dije, se desplaza una región, cuánto se desplaza una región? Ese es el magnitud de momento. ¿Cuánto es el desplazamiento de la región? ¿Cuál es el área de la región que se desplaza? ¿Cuál es la densidad o las propiedades o características mecánicas del suelo desplazado? Ese es la magnitud de momento, el SMW. Y su forma de medición también es con la escala de Richter. Sí, sí, es la que, o sea, se usa la escala Richter porque la magnitud de momento no se ha adaptado a la escala de Richter, pero solamente se usa literal, la escala y no la teoría. Adelante, Antonio. Ok, está bien. William, cuéntame. Ingeniero, buenas noches. Sí, una consulta. Hay una cosa que no me queda como que muy claro. O sea, los sismos se producen por la liberación de energía cuando se dan los desplazamientos de las placas tectónicas, ¿no? Pero las placas tectónicas son como que, me imagino, dos masas grandes, muy grandes, y el contacto se produce, el contacto que tienen entre ellas también es largo, ¿no? Entonces, ¿por qué cuando ocurre un sismo, este,
o haya un epicentro. O sea, ese es el punto en el que más energía ha liberado, o cómo lo llegan a determinar. Lo que sucede, William, es que el epicentro es el punto en la superficie terrestre más cercano al hipocentro. Por ende, el daño en esa zona o región es en teoría, es mayor a las regiones aledañas del epicentro. Exactamente, es la distancia perpendicular al foco y ubicada en la superficie terrestre. Muy bien, Antonio. Ok, excelente, muy bien. Entonces vamos a continuar. Me permiten un segundo, jóvenes. Muy bien, William. Entonces, muchachos, vamos a hablar de riesgo, peligro sísmico y vulnerabilidad sísmica. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. El riesgo sísmico es igual al peligro por la vulnerabilidad por costo. Para nosotros decir que existe un determinado riesgo sísmico en una edificación o en cierta población, primero tenemos que medir la vulnerabilidad y el peligro. Entonces, ¿cómo se mide entonces el peligro? El peligro dice, nos habla de la medida de sismicidad del sitio. ¿De acuerdo? Es decir, que se refiere a que habrá mayor peligro, a mayor peligro habrá mayor intensidad. ¿Y de qué depende esa sismicidad del sitio? Depende de la localización y las condiciones locales. Entonces, a ver un segundo, ya está. Entonces, para esa localización y condiciones locales, entonces dice, se identifican zonas sismogénicas, según información del catálogo sísmico. Es decir, ¿cómo nosotros sabemos, digamos, que una zona tiene determinado peligro sísmico? En función a la estadística. En función, dice, acá lo dice la diapo, en función al listado de sismos históricos. Es decir, para que te quede un poco más claro, imagínate que vas a llegar a una zona, por ejemplo, Antonio, imagínate que te quieres mudar, no quiero vivir en una parte del país determinado, ya estoy harto de estar en Lima, algo así, ¿no? Entonces te vas a una región que está en la costa del Perú y luego te enteras, ya llegas a la zona y luego llegas emocionado y te quieres comprar tu depa y ahí escuchas que una conversación que de dos personas adultas que son de esa región y dicen, ¿te has dado cuenta que cada 5 años hay un terremoto decente en este lugar? Algo así, ¿no? Entonces, wow, ahí tienes que prestar atención porque esa zona representa un peligro, tiene un peligro sísmico alto, ¿de acuerdo? Versus una zona donde tú sepas o has averiguado en internet donde simplemente jamás se ha reportado un evento sísmico, ¿de acuerdo? Entonces, debes saber que a cada zona sismogénica se le asigna una ley de recurrencia. Es decir, en función a cuál es digamos, la probabilidad de retorno sísmico en esa zona. Es decir, para que nos quede un poco más claro, cada cuántos años se da un sismo, algo así. ¿Ok? Entonces, según Gutenberg, hay una respectiva fórmula, ¿no? No hace falta analizarlo porque no es parte, digamos, ¿no? Vamos a ver. Dice, se estima el parámetro sísmico para el sitio en estudio usando leyes de atenuación. ¿Qué cosa es una ley de atenuación? Es la relación entre la aceleración, velocidad y desplazamiento y la magnitud y la distancia. Luego se integran probabilísticamente los resultados en un lapso de tiempo determinado.
Ahora, hablemos de las condiciones locales. Hablábamos de que depende de la localización, el peligro depende de la localización, es decir, digamos, cuál es la probabilidad de que, mejor dicho, cuál es el historial sísmico de esa región. ¿Ok? De eso depende el peligro sísmico. ¿De qué más depende el peligro sísmico? De las condiciones locales. ¿A qué se refiere con las condiciones locales? Se refiere a las características del suelo, es decir, más resistente, menor intensidad. Menor resistente, mayor intensidad. Es decir, si el suelo, por ejemplo, es más rígido, habrá menos intensidad sísmica. Si el suelo es menos rígido, habrá mayor intensidad sísmica. Por ejemplo, distritos, por ejemplo en Lima, ¿no? Como el Callao, La Molina, como ustedes lo mencionaron, usted lo mencionó, y Chorrillos, por ejemplo, ¿no? Las condiciones locales dependen también del suelo. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, exactamente, aquí se olvidaron de mencionar Villa El Salvador, que el suelo es arenoso, en todo Villa El Salvador, y también Villamel Triunfo también tiene un suelo malísimo. Ok, luego, por ejemplo, ¿no? Depende de la estratificación del suelo. ¿Por qué? Porque en función al suelo, al estrato que hay en el suelo, las ondas sísmicas pueden amplificarse o reducir su intensidad. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan de la imagen? Que justo le hablaba a Antonio. ¿Se acuerdan de la imagen de las ondas, ¿no? Cuando estaban en suelo rígido, todas las ondas se iban disipando mientras llegaban a la superficie. Pero cuando llegan a suelo blando, entonces las ondas hacen de las suyas. Entonces aquí, por ejemplo, vemos un reporte de una tesis donde nos habla de los tipos de suelos en la región Nazca, por ejemplo, ¿no? Nos indica, por ejemplo, la estratificación del suelo. Entonces, seguimos hablando de las condiciones locales. Depende también de la geología de la zona. Lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? Las ondas se amplifican cuando estamos en suelos blandos o arenosos. Entonces aquí hubo una licuación de suelos. Les comentaba la importancia de no construir edificaciones de gran altura en edificios, bueno, sobre suelo blando. De no, digamos, de no tomar en cuenta esa consideración, nos arriesgamos, ¿no? A que pueda ocurrir lo que estamos viendo en y no sería. ¿Alguna consulta, jóvenes? Ok, entonces hablemos nosotros decíamos que el producto de la vulnerabilidad, que el producto del peligro por vulnerabilidad, por costo, nos daba el riesgo que existía en un determinado lugar, ¿de acuerdo? En una determinada región o en un determinado edificio, estructura. Entonces hablemos de ahora vulnerabilidad. Ya hablamos de peligro y ahora mencionamos la vulnerabilidad. Un segundo, sí, ya está. Entonces, vulnerabilidad de las edificaciones. Entonces, jóvenes, para que un edificio sea vulnerable, depende mucho de su configuración, tanto arquitectónica como estructural. Es decir, si tenemos una configuración arquitectónica donde las masas estén distribuidas de forma irregular y los elementos también, entonces el edificio será vulnerable. Igual, si los elementos resistentes están
distribuidas de forma irregular, entonces tendremos edificaciones vulnerables. Entonces, mientras más asimétrico o irregular sea tu estructura, tanto en planta como en elevación, entonces tu edificio será más vulnerable. Para tomar en cuenta. ¿Cuáles son los factores que afectan la vulnerabilidad? Tenemos los materiales, la tierra, piedra, es decir, depende de los materiales. Es lo mismo construir una casa de adobe o de tierra, que es lo mismo. ¿A qué construyes una casa con ladrillo? No es lo mismo que construyas una casa con ladrillo a que construyas una casa con concreto armado. ¿Se dan cuenta? Depende mucho de los materiales de la vulnerabilidad. También la antigüedad. No es lo mismo construyas una casa, una edificación con una norma, con la norma del año 70, con la norma del año 70, a que construyas una edificación con la norma actual. ¿De acuerdo? Ahora, no es lo mismo que tengas una casa construida hace 3 años a que tengas una casa construida hace 300 años. ¿De acuerdo? Depende mucho de la antigüedad. Resistencia no es lo mismo, por ejemplo, una casa que de 10 pisos construidas con columnas de 25 por 25, exagerando, versus una casa de 10 pisos construida con columnas de 70 por 70. ¿De acuerdo? Mucho depende de la resistencia que puedan ofrecer los elementos. Mientras menos resistentes son los elementos, entonces la edificación será más vulnerable. Entonces, rigidez, definitivamente, mientras más rígido es tu edificación, o mejor dicho, mientras menos rígido sea tu edificación, será más vulnerable. Entonces, ductibilidad, la ductibilidad definitivamente es importante porque nos garantiza que nuestro edificio pueda deformarse sin fallar. Entonces, mientras menos dúctil sea nuestro edificio, entonces nuestro edificio tenderá a ser más vulnerable. Eso sería. Vulnerabilidad estructural, materiales. Justo habíamos visto estas fotos, ¿no? Miren muchachos, la importancia, ¿no? Materiales de adobe, siempre jóvenes va a fallar. Está esta imagen también, que es buena. ¿Por qué? Porque te muestra, ¿no? Mira, este edificio de 3 pisos, que tiene más masa, a ver, nos acordamos de esto, muchachos. ¿Qué nos dice la segunda ley de Newton, muchachos? A ver, vamos, nos acordamos todos, creo que ya les pregunté. La sumatoria de fuerzas aquí es igual, jóvenes, según Newton. Que es excelente, muy bien. Entonces, Newton nos dice que sumatoria de fuerzas es igual masa por aceleración. Entonces, ambas edificaciones tienen sus propias masas. Obviamente, el de un piso tendrá menos masa que el de 3 pisos. La aceleración del suelo, ambas casas tuvieron la misma aceleración porque el sismo, porque están juntas, ¿no? En una zona. Todos los dos tuvieron la misma aceleración. Acuérdate que fuerza es igual a masa por aceleración. A más masa, mayor fuerza sísmica. ¿De acuerdo? Entonces, en teoría, el edificio de piso 3 estaba sujeto a mayor fuerza sísmica. La casa de 3 pisos versus la casa de un piso. Entonces, debido a que el material de ambos es distinto, uno es de albañilería y el otro es de adobe, entonces, a pesar que el de 3 pisos estaba sujeto a mayor fuerza sísmica, el de 3 pisos, el primer piso falló. Y obviamente falló en su eje débil. ¿De acuerdo? Entonces, nos queda claro. Ok, entonces, vulnerabilidad. Entonces hablemos de la configuración estructural. Esta estructura ubicada en Estambul,
Entonces, a pesar de los años jóvenes, a pesar que en Turquía existen grandes terremotos, no le ha pasado nada a esta estructura. Entonces, ¿a qué se debe eso? Se debe a que los elementos estructurales que componen esta edificación ya tienen una densidad brutal. ¿De acuerdo? Es decir, por ejemplo, si vemos esta vista en planta, entonces se dice que aproximadamente el 25% de todo el área, de esta estructura es ocupada por los elementos estructurales que la componen. ¿De acuerdo? Es decir, es una densidad brutal. Debido a esa alta densidad es que el edificio no es tan vulnerable. Es más, es muy rígido. Calidad de los materiales, supervisión. Entonces, el piso blando. La importancia, jóvenes, del piso blando. Fíjense en estas imágenes, tenemos piso blando en la imagen 1, porque no hay continuidad de muros. Es decir, hay mucha rigidez en el piso 2 versus el piso 1. Tenemos regularidad en la imagen 2 debido a que en la planta del piso 1, la planta del piso 1 es mucho menor que la planta del piso 2. Entonces ahí hay irregularidades. Estas columnas son más esbeltas comparado a las otras columnas. ¿De acuerdo? Piso blando. Y en la imagen 3, el problema es la continuidad de columnas. Tenemos columnas en la imagen 3 que nacen en el segundo nivel. ¿De acuerdo? Entonces ahí generamos nosotros un piso blando. Miren esta imagen, muchachos. Yo sé que no se nota mucho esta parte, igual lo voy a resaltar, porque más adelante hay una foto donde se ve esto. Mira esta parte. No se ve mucho, pero si te fijas, las columnas están así, en forma, entre comillas, llamémoslo así, en forma diagonal, ¿de acuerdo? En forma inclinada. Así están las columnas. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó aquí fue lo siguiente. Toda esta parte toda esta parte superior tiene una masa muy grande en comparación con la primera planta. En primer lugar. Segundo lugar, aquí en la parte superior hay discontinuidad de elementos verticales. Los muros terminan en el primer piso. Entonces eso nos da una diferencia brutal de rigideces, tanto en el primer piso como en el segundo piso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando vemos un sismo? Cuando vemos un sismo, siendo un poco exagerados, lo que va a suceder es lo siguiente. Es que esta zona superior se abre en conjunto como un bloque, mientras que las columnas van a sufrir desplazamientos totalmente brutales. Entonces, vamos a ver esta imagen o este análisis en la diapositiva. Miren esta parte, les decía, miren la parte inferior. Ahora chequen de esa parte.
Ven acá. A eso me refería, joven. Y es evidente, es muy evidente el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento de estas columnas en el primer piso. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que sucede, jóvenes, cuando no le damos continuidad. Mira esta parte de aquí, muros, de aquí hay muros y no hay continuidad. No, deberían hacer en el primer piso. Ese es el problema, ese fue el problema. Por eso es que fallaron y obviamente se tuvo que demoler todo eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo ocurre este caso? Ocurre cuando tenemos uso innecesario de masas. ¿Ok? Entonces, eso es, muchachos. Fíjate, en el primer piso no hay nada de muros y en el segundo piso nace en un segundo nivel los muros y generando piso blanco. Y aquí está, ¿no? Esto que está viendo acá es el ejemplo que yo te he dado. Aquí hay muros y aquí solamente hay columnas. Pórtico, hay un pórtico vacío. Aquí no hay nada. O sea, todo esto es muro y aquí no hay nada. Cambio acá no. Miren lo que ocurre acá. Acá tenemos puros pórticos. Acá no hay muros, o sea, no hay ningún muro. Entonces, cuando venga la fuerza sísmica en esta dirección, cuando venga la fuerza sísmica, sí, en esta dirección, entonces lo que va a pasar es que todo se va a deformar como estamos viendo, ¿no? De forma proporcional. Entonces, aquí, fíjate en este detalle, miren esta foto. ¿Qué fue lo que pasó acá? Aquí un piso se perdió, este piso de aquí. Ese nivel se ha perdido. Todo un piso falló. ¿Qué fue lo que pasó acá? Lo que pasó aquí en esta edificación es que se generó piso blando donde no en el primer nivel, sino en un nivel superior. ¿De acuerdo, muchachos? El piso blando tú lo puedes generar en cualquier nivel. Antonio nos dice, las ondas que generan ese serpenteo son las superficiales y las S. Sí, Antonio, exactamente. Las ondas P no generan ningún tipo de daño, Antonio. Entonces, eso es, muchachos, para tomarlo en cuenta. Asimetría en plantas, muy bien. Entonces, tenemos asimetría en plantas. La asimetría lo que va a hacer es, si hemos analizado esto, ¿no, muchachos? Llegamos a analizar este tipo de edificación. ¿Qué ocurre cuando tengo una edificación así en L o en... ¿Les llegué a explicar eso? ¿Qué tal, muchachos? Ah, ok. A ver, permítanme un segundo. A ver, un segundo, muchachos. Ya está, sí. Entonces vamos a darle una chequeada. Es muy sencillo, mira. Cuando tienes un edificio, por ejemplo, de esta manera, vamos a analizarlo así en cruz. Lo que sucede aquí, jóvenes, es que cuando viene un sismo, esto es vista en planta, ojo, vista en planta. Cuando viene un sismo, por ejemplo, en esta dirección, lo que sucede es que esta zona, esta zona es súper rígido en este eje, ojo, en el eje Y, es súper rígido versus estas dos alas. Entonces, cuando viene el sismo, aquí casi no va a haber desplazamientos, el desplazamiento será exagerando de 1 centímetro en el último nivel, hasta medio centímetro, y aquí los desplazamientos van a ser, pues no, que el sismo viene así.
desplazamientos aquí en estas dos alas van a ser de esta manera. Ojo, repito, voy a exagerar con las gráficas. Sería así. Así sería. Entonces, ¿qué fue lo que pasa? Lo que ocurre aquí es que los desplazamientos aquí son más grandes, dados esta parte. Entonces, aquí se generan concentraciones de fuerza. Aquí se genera, ¿qué se genera mucho acá? ¿Tracción o compresión? Aquí, en estos no. Excelente, William, muy bien. Excelente, María. William, no, muy bien. Igual, muy bien, John. Entonces, igual, si analizamos el otro eje, el principio es exactamente el mismo. Cuando vemos un en esta dirección, cuando vemos en el eje X, este elemento o esta zona, ¿de acuerdo? Que sería el alma, no va a sufrir desplazamientos o van a ser mínimos, porque esta zona se va a desplazar de esta manera. Se va a formar así. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el problema, muchachos. Por eso que evita siempre esa configuración. Evita siempre este tipo de configuración. Igual, así sea en L, el principio es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, evitemos siempre este tipo de configuraciones. Un segundo. Ya está. Ahora, también tengamos en cuenta este detalle. Ahora, ¿qué es lo que sucede si tenemos una estructura, una planta regular? ¿Qué sucede si tenemos una planta regular, pero nuestra distribución de elementos verticales, estructurales, no es regular? ¿Qué es lo que sucede? Que en vez de tener esto, así como lo estamos viendo, tenemos así. Tenemos lo siguiente, tenemos muros, así tenemos. Todos estos bordes puros muros, y aquí columnas. Lo que va a suceder es lo siguiente, es que debes saber que el centro en una estructura existen dos centros. Uno es el centro de masa y otro será el centro de rigidez. El centro de masa estará más o menos por acá. El centro de masa más o menos estará por ese punto. El centro de rigidez estará muy cercano a las placas, más o menos por acá. ¿Cuál es el problema, muchachos? De que el centro de masa no coincida con el centro de rigidez. ¿Cuál es el inconveniente? Entonces debes saber que exactamente recae. Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente, debes saber que la fuerza ataca al centro de masa, la fuerza ataca al centro de masa, pero la estructura siempre va a girar respecto al centro de rigidez. Entonces,
tengo una fuerza que va aquí y la estructura siempre va a rotar respecto a este punto. Entonces, qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la estructura va a girar así, generándose una torsión brutal en esta edificación. ¿Se entiende, muchachos? Hasta ahora, hasta el momento, ¿qué tal? ¿Les queda claro? Ok, entonces vamos a continuar. Ese es el problema, muchachos. Ese es un problema. Así que vamos a ver las siguientes imágenes. Se van a generar torsiones muy considerables, lo que va a generar daños en nuestra edificación. Y entonces estamos viendo este caso, ¿no? Este caso, el tercer caso. El segundo caso es lo mismo, muchachos. Aquí lo que ocurre es que el centro de masa está más o menos por acá, el centro de rigidez estará por acá, generando que existan excentricidades, que el centro de masa y el centro de rigidez estén alejados, igualito. Aquí es lo mismo. El centro de rigidez está por acá, el centro de masa está por acá. Hay excentricidades, por lo tanto, torsión. Y eso fue lo que pasó acá. En este sismo de Kobe, aquí hubo torsión. El daño fue por torsión y por eso falló la estructura. Entonces, eso sería estos dos bancos. Miren, muchachos, fíjense en estos dos bancos. Checamos, mira. ¿Qué fue lo que pasó en el primer banco? Los dos están ubicados, creo que es Nicaragua, creo, no recuerdo. Sí, Nicaragua. ¿Qué fue lo que sucedió, muchachos, con estos bancos? Fíjate esto. La vista en planta de esta estructura está aquí. Aparentemente esta estructura es regular, aparentemente. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que al construir para construir los ascensores están compuestos por muros de concreto armado. Entonces, al poner las placas en los ascensores, lo que sucedió fue que el centro de rigidez se acercó o separamos el centro de rigidez, se separó el centro de rigidez con el centro de masa. El centro de masa estuvo por acá y el centro de rigidez estuvo por acá. Entonces, la torsión fue brutal y generándose daños muy considerables en esa estructura, en ese banco. Ahora, veamos el otro banco, este banco de aquí, el banco vecino. ¿Qué fue lo que pasó en el banco vecino? Miren la estructuración de este banco vecino. ¿Te das cuenta? El centro de masa está por acá y el centro de rigidez también está por ahí, porque es más regular esa estructura. Mira, placas por todo, placas, pero de forma lo más regular posible. Entonces, los daños fueron casi nulos. ¿De acuerdo? Pues no hubo casi daños. Entonces, eso es, muchachos, eso es la importancia de contar con edificaciones o edificios regulares. Pregunta, muchachos, aquí, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el problema en esta estructura? Exactamente, William, es correcto. Columna corta. Jóvenes, cuando existen columnas cortas, darlo por hecho, esas columnas van a fallar. Esas columnas van a fallar. Entonces, sí, toda columna corta siempre fallará. Igual aquí, no importa qué tamaño sea la columna, mientras sea columna corta, fallará. Entonces, eso sería igual columna corta. Siempre falla. Y eso sería. Jóvenes, dudas, consultas. Adelante, David. Inge, ¿qué tal? Cuando es falla por columna corta, es también falla por corte. Claro, cuando ocurre una columna corta, David, entonces la columna fallará por corte.
No es que la columna corta es sinónimo de falla por corte, ¿no? Entonces sería mala distribución de estribos o falta de, ¿no? De todo eso, de todo lo Eh, que relacionado al estribo. no, nada que ver. Con estribo lo que tú harías es reforzar tu columna, pero no falla porque no hubo una adecuada distribución de estribos, David, sino falla porque la concentración de fuerzas de corte son muy grandes en la columna corta, son muy grandes. Listo, Inge, gracias. Ya bacán. Ulenov, no es por aplastamiento, para nada, el aplastamiento no tiene nada que ver ahí, es solamente por corte Ulenov. Muy bien. Ok, muchachos, entonces vamos a dejar de grabar.